Bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema del ayuno, entregados por el pastor David Yonggi Cho en su Iglesia del Evangelio Completo, en Yeouido, Seúl, Corea. Primero, ¿qué es el ayuno? Ya que hay tantos malentendidos sobre él, en primer lugar, quiero aclarar lo que no es el ayuno bíblico. El ayuno no es meramente pasarse sin alimentos durante un periodo de tiempo, tampoco es algo que hacen solamente los fanáticos. Realmente quiero hacer entender el punto. El ayuno no deben hacerlo solamente los monjes religiosos que están solos en una caverna en algún lugar. La práctica del ayuno no está limitada a ministros o a ocasiones especiales. Expresado de modo sencillo, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno siempre ha sido una parte normal de una relación con Dios. Tal como se expresa en el apasionado ruego de David en el Salmo 42, el ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante cierto número de días, su espíritu queda desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. Como afirmó David, un abismo llama a otro. Salmo 42, 7. David estaba en ayuno, su hambre y sed de Dios eran más grandes que su deseo natural de alimento. Como resultado, llegó a un lugar donde podía clamar desde las profundidades de su espíritu a las profundidades de Dios, aún en medio de su prueba. Una vez que haya experimentado, aunque sea una vislumbre de ese tipo de intimidad con nuestro Dios, nuestro Padre, el Santo Creador del universo, y las incontables recompensas y bendiciones que siguen, su perspectiva completa cambiará. Pronto, comprenderá que el ayuno es una fuente secreta de poder que muchos pasan por alto. Segundo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Durante los años en que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino de Dios, principios que están en conflicto con los principios de este mundo. En las bienaventuranzas, concretamente en Mateo 6, Jesús dio la pauta por la cual cada uno de nosotros debe vivir como un hijo de Dios. Esa pauta aborda 3 obligaciones concretas del cristiano: dar, orar y ayunar. Jesús dijo, cuando des, y cuando ores, y cuando ayunes. Él dejó claro que ayunar, al igual que dar y orar, era una parte normal de la vida cristiana. Debería darse tanta atención al ayuno como se le da a dar y orar. Salomón, al escribir los libros de sabiduría para Israel, estableció el punto de que un cordón, o cuerda, trenzada con 3 hilos no se rompe con facilidad, Eclesiastés 4:12. De igual modo, cuando se practican conjuntamente la ofrenda, la oración y el ayuno en la vida de un creyente, eso crea un tipo de cordón de 3 hilos que no se rompe con facilidad. De hecho, como le mostraré en un momento, Jesús lo llevó aún más lejos al decir, nada os será imposible, Mateo 17:20. Tercero, las 3 obligaciones de todo cristiano son dar, orar y ayunar. ¿Sería posible que estemos perdiendo nuestras más grandes victorias porque no ayunamos? ¿Recuerda el beneficio a 30, 70 y 100 por uno del que Jesús habló, Marcos 4:8 al 20? Considérelo del siguiente modo: cuando usted ora, puede liberar ese beneficio a 30 por 1, pero cuando la oración y el dar son parte de su vida, yo creo que eso libera la bendición a 70 por 1. Pero cuando las 3 cosas, dar, orar y ayunar, son parte de su vida, puede liberarse ese beneficio a 100 por 1. Si ese es el caso, tiene que preguntarse qué bendiciones no son liberadas. ¿Qué respuestas a la oración no se están produciendo? ¿Qué ataduras no se están rompiendo porque no ayunamos? Mateo relata la historia de un padre que tenía un hijo que estaba poseído por el demonio. Durante años, él vio con impotencia a su hijo sufrir de graves convulsiones. A medida que crecía, los ataques se volvieron tan severos, que el muchacho con frecuencia se lanzaba al fuego o a una zanja de agua. Un espíritu de suicidio le atormentaba constantemente. La situación se volvió una amenazante para la vida. Habiendo agotado todo intento de curar al muchacho,
hasta llevarlo a los discípulos, pero sin éxito alguno, la grave situación del padre parecía imposible. Entonces, oyó que Jesús estaba cerca. Acercándose al maestro, clamó, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua». Mateo 17:15. Cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice, «Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora». v18. Pero, ¿qué fue lo que efectuó el cambio? Después de todo, Mateo 10 registra que Jesús ya les había dado poder a los discípulos para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad. Por tanto, ¿por qué no pudieron los discípulos expulsar al demonio y curar al muchacho? Eso es lo que ellos también querían saber, y por eso más tarde aquella noche, cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaron. Jesús respondió, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Pero este género no sale sino con oración y ayuno, Mateo 17, 20-21. Ahora bien, yo he leído ese pasaje muchas veces, y hasta he enseñado sobre él en alguna ocasión, pero cada vez me he centrado en la afirmación, «y nada os será imposible». Creo que muchas personas se detienen en ese punto, pero Jesús no lo hizo, porque sabía que había más, mucho más. Cuando usted sigue con fidelidad las 3 obligaciones de un cristiano, Dios lo recompensa en público. Ya ve, esa palabrita, pero es la conexión, es la llave que abre el poder en la afirmación «nada os será imposible». Jesús les dijo a los discípulos que ellos necesitaban fe, incluso tan pequeña como una diminuta semilla. Pero eso no fue todo. Después de este incidente, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Para Jesús, expulsar a ese testarudo demonio no fue imposible. Si Jesús pudiera haber logrado sin ayunar todo lo que vino a hacer, ¿por qué entonces iría a ayunar? El Hijo de Dios ayunaba porque él sabía que había cosas sobrenaturales que solamente podían ser liberadas de ese modo. ¿Cuánto más debería ser el ayuno una práctica común en nuestra vida? Cuarto. El ayuno es para todos. Quizá esté usted pensando, sigo sin saber cómo el ayuno puede realmente ser para mí. Según las palabras de Jesús, es obligación de todo discípulo y todo creyente ayunar. Cuando se dirigió a los fariseos para contestar en cuanto a por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, en aquellos días, ayunarán. Lucas 5, 34-35. Entonces ayunarán. Jesús no esperaba que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho también. Jesús ayunaba, y según palabras de Pedro, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, 1 Pedro 2:21. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Lucas 6:40. Hay otro punto vital que quiero que usted vea en Mateo 6, Dios se deleita en dar recompensas. No solo eso, sino que Él dice que cuando en su vida practique dar, orar y ayunar, Él le recompensará en público. Un buen ejemplo de tal recompensa pública puede encontrarse en Daniel. Mientras estaba cautivo en Babilonia, su ayuno, hasta el ayuno parcial de ciertos alimentos, produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona en aquel imperio. Más adelante, en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Durante 3 semanas, no comió panes ni carnes escogidas ni bebió vino. Luego, él describe al ángel que le fue enviado, el cual había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días, y que traía las respuestas que Daniel buscaba. Su ayuno rompió el poder del que retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y cumplidos. Esta es solo la punta del iceberg.
A medida que siga leyendo, le mostraré cómo funciona este cordón de 3 hilos en cada área de su vida. ¿Desea conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Con quién debería casarse o qué debería hacer en una situación crítica? Le mostraré cómo el ayuno le lleva a un lugar en el que es capaz de oír con claridad la voluntad de Dios. El ayuno también hace que Dios se dirija a los hijos de usted. Se sorprendería por los testimonios que hemos oído sobre el ayuno. Además, da salud y sanidad a su cuerpo, al igual que prosperidad económica y las bendiciones de Dios. Si es su deseo estar más cerca de Dios o tiene una gran necesidad de grandes victorias en su vida, recuerde que nada será imposible para usted. El ayuno es verdaderamente una fuente secreta de poder. Oremos juntos. Padre, ayúdame a adquirir esta disciplina de la oración para mi vida. Yo sé que la necesito y yo sé que me darás la victoria por medio de esta arma espiritual. Hoy renuncio a los argumentos para ayunar. Entrego toda pereza espiritual y te pido que por medio del ayuno rompas cadenas del enemigo y traigas victorias que de otro modo no vendrían. Tú dijiste que cuando tú te fueras, entonces ayunaríamos. Padre, este es el tiempo. Me dispongo a estudiar por medio de esta serie de sermones, a aprender, a ayunar y a conquistar por medio del ayuno y la oración. Señor Jesús, enséñame como enseñaste a tus discípulos. Amén.